Pues hoy en la lectura de la semana vamos a continuar, a continuar comentándoles acerca de los mitos que están relacionados con el triunfo del patriarcado sobre el matriarcado, que prácticamente, pues, todos los pueblos tienen mitos de esta naturaleza porque hubo ese tránsito no exento de conflictos, y mayores conflictos se dio cuando ya triunfó totalmente el patriarcado. ¿Sí? Y generaron mitos que reflejaban esa situación. Ahora les vamos a comentar el mito de Osiris, Isis y Set, que es por allá en el antiguo Egipto, y el de Huitzilopochtli y de la Coyolxauhqui, un mito azteca en donde la diosa madre, la diosa de la tierra, de la fertilidad, ¿sí? fue no solo derrotada, sino desmembrada por su hermano Huitzilopochtli, el dios de la guerra, un dios que exigía sacrificios humanos. Los sacrificios humanos que llevaban a cabo los aztecas era en honor de Huitzilopochtli. Y las llamadas guerras floridas eran para tomar prisioneros y dedicarlos precisamente al sacrificio. ¿Sí? Entonces, un dios que exigía sangre, muerte. Y además, pues, para que los caballeros águila, los caballeros tigre y toda la tropa azteca tuviera éxito, el cual pues, lo tuvieron, pues dominaban prácticamente todo Mesoamérica. ¿Sí? Huitzilopochtli y la Coyolxauhqui, ¿sí? Son los mitos que reflejan el triunfo del patriarcado sobre el matriarcado. El mito de Osiris, Isis y Set, que es también, así como vimos en la mitología mesopotámica, la lucha entre el orden y el caos, pero esto en la mitología egipcia. Por supuesto, cuando hablan de orden, pues se están refiriendo al orden patriarcal, ¿sí? Y pues ubicaban la predominancia de lo femenino, lo ubicaban como el caos. ¿Sí? Entonces, es la lucha por restablecer, o no restablecer, sino crear, ¿sí? Crear un orden, pero un orden ahora basado en el predominio del varón. Este mito es un mito de poder, traición y renacimiento. Este mito de Osiris, Isis y Set es uno de los más importantes de la mitología egipcia, ¿sí? Y representa la lucha entre el orden patriarcal y el caos que ubicaban el dominio matriarcal. También se refleja una lucha entre la vida y la muerte, y una lucha
entre la justicia y la traición. Es un relato profundamente arraigado en la cosmovisión egipcia sobre el ciclo de la vida. Porque también está presente ahí, no solamente esto, el poder, sino también la vida y la muerte, del ciclo de la vida. Y está el poder de la regeneración y la importancia de la legitimidad en el gobierno. ¿Sí? Tiene muchas versiones, pues casi como todos los mitos, ¿sí? Tiene muchas versiones, muchas variantes, pero su estructura básica ha sido preservada a lo largo de siglos. Y aquí les vamos a comentar la estructura básica. ¿Sí? ¿Quiénes son los protagonistas? Osiris, Isis y Set. Osiris es el dios de la fertilidad, el renacimiento y el más allá. ¿Sí? Es considerado el primer rey legítimo de Egipto. Isis es la diosa de la magia, la maternidad y la sabiduría. Era hermana de Osiris y luego esposa. Fíjate, estas incesto, como le llamaríamos después, ¿sí? Era muy común entre los dioses, no solo egipcios, también entre los griegos. Pero en el caso de los egipcios, se da en la clase gobernante. Los nobles egipcios, hijos de faraones, que luego llegan a ser faraones, se desposan con sus hermanas. Entonces hay esa situación y obviamente eso está reflejado en los mitos. Entonces, Osiris e Isis son hermanos y también son esposos. ¿Sí? Aquí están los dos en este grabado egipcio. ¿Sí? Ahí lo pueden apreciar ustedes, ¿sí? Cómo los reflejan los egipcios a estos dos personajes, a Osiris y a Isis. ¿Sí? El otro personaje es Set. Set es el dios del caos, de la violencia, de las tormentas. Es hermano de Osiris y además es su principal antagonista. ¿Sí? Y hay otro personaje, Horus, que es producto de la unión matrimonial de Osiris e Isis, ¿sí? Que cuando matan a su padre, Horus buscará vengarlo. ¿Sí? Este mito no solo explica el origen del poder faraónico, sino que también refleja la lucha entre el orden, llamado Mat, y el desorden, que es Isfet, que es un tema muy recurrente en toda la cultura egipcia. Ocurre pues el reinado de Osiris y esto provoca la envidia de Set. Según la tradición, según el mito, Osiris fue el primer gobernante legítimo de Egipto. Durante su reinado, enseñó a los humanos la agricultura, la religión y las leyes. Estableció un orden armonioso. Su esposa y hermana Isis lo ayudaba como reina y sacerdotisa. Sin embargo, su hermano Set, hermano de ambos, de Osiris y de Isis, envidiaba su poder y su prosperidad. Como dios del caos y las tormentas, Set representaba la destrucción y la violencia y no aceptaba que Osiris tuviera el derecho divino a gobernar. Entonces decidió
asesinarlo para usurpar el trono. Set ideó un plan ingenioso para deshacerse de su hermano. Organizó un banquete en honor a Osiris y llevó consigo un cofre ricamente decorado, hecho a la medida exacta del cuerpo de Osiris. Durante la celebración, Set propuso un juego. Quien encajara perfectamente en el cofre se lo quedaría como regalo. Osiris, confiado, entró en el cofre. Y en ese momento, Set y sus seguidores cerraron la tapa y sellaron el ataúd con plomo y lo arrojaron al río Nilo. El cuerpo de Osiris fue arrastrado por las aguas hasta una población fenicia, Biblos. ¿Sí? Biblos, que era una población que habían creado los fenicios, que después crearon Cartago con los cartagineses. Tuvieron 3 grandes ciudades los fenicios, Biblos, Sidón y Tiro. ¿Sí? Y ahí comerciaban con todo el Mediterráneo. Hasta allá fue a dar el cuerpo de Osiris dentro pues ya era un sepulcro, arrastrado por las aguas, donde quedó atrapado dentro de un árbol sagrado. Aquí se da una cuestión muy interesante. Osiris e Isis gobernaban juntos, ¿sí? Compartían el poder, compartían el tema de la fertilidad, el tema de la sabiduría, ¿sí? Pero aquí el tercero en discordia fue el hermano de ambos, Set, ¿sí? Que es el que destruye, y Set efectivamente sí es el dios del caos. ¿Sí? Y bueno, él representaba la destrucción, representaba la violencia, ¿sí? Y de ese plan, por demás ingenioso, ¿sí? Y se deshace de Osiris. Isis, la esposa fiel de Osiris, emprendió un largo viaje en busca de su cuerpo, utilizando su poder mágico como diosa para rastrear su paradero. Finalmente, encontró el cuerpo de Osiris dentro de un árbol en Biblos y lo llevó de regreso a Egipto. Pero antes de que pudiera devolverle la vida, Set descubrió el cuerpo de su hermano y, con enorme furia, lo despedazó en 14 partes, esparciéndolo por todo Egipto. Pero Isis, con la ayuda de su hermana Neftis, reunió los fragmentos, pero no pudo encontrar su falo, su órgano sexual masculino, ya que había sido devorado por un pez del Nilo. Para completar el cuerpo, Isis creó un falo de oro y, usando su magia, revivió a Osiris temporalmente, lo suficiente como para concebir a su hijo Horus. Osiris, sin embargo, ya no podía permanecer en el mundo de los vivos, pues su cuerpo había sido profanado. Así descendió al más allá, convirtiéndose en el señor del Duat. El Duat en Egipto era el reino de los muertos, donde gobernaría por toda la eternidad. Con esta situación mágica, pues producto de una diosa, ¿sí? Isis engendra a Horus y lo cría, pero en secreto, por supuesto, protegiéndolo de Set.
hasta que fuera lo suficientemente fuerte y grande Horus para reclamar el trono de su padre, de Osiris. Cuando Horus alcanzó la madurez, desafió a Set por el derecho a gobernar Egipto. Este conflicto, esta lucha se conoció como la Gran Contienda, una lucha épica entre ambos dioses que duró muchos años. Y aquí hay muchas variantes, ¿no? En algunas variantes, Horus y Set pelearon en forma de animales, se transformaron en hipopótamos, se transformaron en toros, se transformaron en halcones, ¿sí? Set intentó cegar a Horus arrancándole un ojo, pero el dios Tot, el dios de la sabiduría, lo curó y le restauró la vista. En otras versiones, Set intentó deshonrar a Horus de manera simbólica, pero Isis intervino para proteger a su hijo. Finalmente, los dioses egipcios, reunidos en el tribunal divino, declararon a Horus el legítimo rey de Egipto. Y Set fue desterrado al desierto, donde gobernaría las tierras áridas y peligrosas. Es una variante interesante, este mito fundacional en Egipto con relación a los mitos más o menos de ese corte, pero de otras culturas. Hay unas variantes fundamentales. Este mito, pues, como todos los mitos, está cargado de simbolismos, ¿sí? Y se refleja en él los valores fundamentales de cómo los egipcios veían el cosmos, el universo, la cosmovisión, pues, de este pueblo. Osiris, por ejemplo, es el arquetipo del rey justo y del ciclo de la vida. Osiris representa el orden, la fertilidad y la continuidad del reino, con apoyo de Isis, su hermana y esposa. Su asesinato y resurrección simbolizan el ciclo de la muerte y el renacimiento. ¿Qué es lo que pasa en el Nilo y la agricultura? Hay un paralelo al ciclo del Nilo y de la agricultura en este mito, ¿sí? Su papel como gobernante del más allá lo convierte en el dios de la resurrección y de la vida después de la muerte. Otro simbolismo es el de Isis, como la sabiduría y el poder femenino. Isis es el arquetipo de la madre protectora y la esposa fiel. Su búsqueda de Osiris y la crianza de Horus muestran su papel como guardiana del linaje y de la legitimidad del poder. Es una de las diosas más veneradas en la antigüedad y su culto se extendió incluso a la Roma imperial, que por lo demás Roma pues dominó a Egipto. Incluso antes lo hizo Alejandro Magno, y ahí fundó Alejandría con la famosísima biblioteca, ¿sí? Y además creando una estirpe ahí que iba a gobernar, ¿sí? Set es el símbolo de la representación del caos y la destrucción. Encarna la violencia, la traición, la ambición desmedida y el destierro que sufre Set simboliza la necesidad de mantener a raya las fuerzas del desorden, aunque nunca pueden ser eliminadas por completo. En algunas interpretaciones, Set no es completamente malvado, sino una fuerza necesaria para mantener el equilibrio del universo, ¿sí? Entre el caos y el cosmos, pues. Y Horus simboliza el héroe redentor y el fundador del poder faraónico. Es el heredero legítimo que debe restaurar el orden. Su victoria sobre Set justifica el papel de Faraón como representante de Horus en la tierra. Los sucesivos
faraones. Su ojo restaurado, conocido como el ojo de Horus, se convirtió en un poderoso símbolo de protección, sabiduría y poder real. Y déjeme decirle algo, el ojo de Horus ya está ubicado por la ciencia, por la anatomía, pues particularmente, ¿sí? Es la glándula pineal. El ojo de Horus está colocado aquí y la glándula pineal es una pequeña glándula en forma de piña que tenemos en el cerebro. Que si usted trazara una línea que vaya de esa parte de la frente a su contraparte en la nuca, ¿sí? Y luego esta parte del centro de la cabeza hacia abajo, donde se intersectan las dos líneas, la horizontal, que va de la frente a la nuca, y la vertical, ¿sí? Donde se intersectan, ahí está la pineal. Y la glándula pineal, si usted logra acceder a ella en forma de meditación, en forma eh, de ejercicios, ¿sí? Es la glándula que nos conecta con el universo. ¿Sí? Si lográramos despertar, o sea, despertarla, pues hacer que funcione, esa nos conecta con el universo. Eso ya está demostrado, es una glándula esencial y está súper protegida. Está exactamente en el centro del cerebro. Dañar la glándula pineal es en extremo difícil, se va calcificando, ¿eh? O sea, si no la utiliza uno, se va perdiendo sus efectos, sus poderes, ¿sí? Hay que estimular la glándula pineal. En alguna ocasión que invitemos a Diana Miranda, ella maneja técnicas con los imanes y con las agujas para estimular la glándula pineal. Y eso es sumamente interesante y sobre todo es sumamente benéfico para el ser humano. Y en la India existe el llamado tercer ojo, que es lo mismo, el ojo de Horus en esta parte. Y el tercer ojo es la glándula pineal, ¿sí? Durante siglos se le da un carácter mágico al tercer ojo. No, son cosas de magia, son cosas de chamanes, cosas de brujos, ¿sí? Pero también pues ya está demostrado que el tercer ojo, el ojo de Horus y la glándula pineal pues es la misma. Así es que por ahí van también los mitos. En conclusión, pues, el mito de Osiris, Isis y Set es una historia de traición, amor, venganza, redención, que reflejan los valores esenciales de la cultura egipcia, ¿sí? Osiris muere, pero su legado vive en su hijo Horus, quien restablece el orden. Isis, mujer, con su astucia y poder, garantiza la continuidad de la línea real. Y Set, el caos, es desterrado, pero nunca completamente destruido, pues su presencia es necesaria para el equilibrio del cosmos. Final de cuentas, este relato sirvió, este mito, para legitimar el poder de los faraones, quienes se consideraban la encarnación de Horus, y reforzó la idea de que el orden debía prevalecer sobre el caos para que Egipto prosperara.
Por lo pronto, tomamos nuestro separador y lo colocamos.